En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a escuchar el Evangelio de hoy de San Mateo, tomado del capítulo 14, versículos del 22 al 36. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él allí solo. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas los reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, cuántos miedos y cuántos aprietos no experimentamos en nuestra vida diaria. El temor que estamos viviendo actualmente, no sabemos si nos vamos a quedar sin trabajo. Las rentas que han subido de manera abusiva, que muchas veces la familia no sabe cómo va a enfrentar el pago de las rentas. La canasta familiar, cada día más cara el alimento. Y todo esto nos trae temores. Temores que están fuera de nosotros, pero que están ahí. Y todos estos temores de alguna manera vienen a recordarnos algo que muchas veces nos cuesta a nosotros asumir en nuestra vida. Y esa realidad que viene a recordarnos es nuestra fragilidad. Porque muchas veces fantaseamos queriendo mostrar que todo lo podemos, que somos capaces de cualquier cosa, y realmente no es así. Y esta misma fanfarronería nos lleva muchas veces a que el temor vaya metiéndose dentro de nuestros corazones, vaya echando raíces en nuestra vida. ¿Y eso a qué nos lleva? A paralizarnos. ¿Cuántas veces el temor que experimentamos en la vida no nos lleva a cruzarnos quizás de brazos porque no nos atrevemos a hacer algo? ¿Cuántas veces ese temor no nos lleva a nosotros a la depresión? ¿Cuánta gente hoy no vive deprimido precisamente por todos estos temores que vamos encontrando y que vamos experimentando en nuestra vida diaria? Sin embargo, en medio del temor está la palabra de Dios. Cuando sentimos que nos vamos a hundir, que fue lo que le pasó a Pedro en el relato evangélico que hemos escuchado. Pedro sintió que se hundía. ¿Por qué? Porque sintió temor en su corazón. Y cuando sintió ese temor, clamó al Señor: «Señor, sálvame, que me ahogo». Y el Señor Jesús le tendió su mano, lo levantó y lo sacó del peligro. Tenemos que nosotros, hermanos, igual que Pedro,
saber clamar al Señor y acudir al Señor en medio de nuestros problemas y dificultades. ¿Y cómo podemos acudir al Señor? ¿Qué es lo que nos va a llevar a descubrir al Señor presente en mi vida? ¿Cómo podremos alcanzar de Dios esta ayuda y esta fuerza que necesitamos en medio de nuestros problemas, en medio de nuestros temores? Primero que nada, hermanos, escuchando la palabra de Dios, escuchando la voz de Dios, esa voz de Dios que se da en la palabra de vida del Señor recogida en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, donde el Señor nos invita no solamente a escuchar, sino sobre todo a acoger su palabra en nuestra vida, a tener confianza en su palabra, porque esa palabra de Dios tiene que ser el alimento fundamental en la vida de nosotros los cristianos, porque esa palabra de Dios nos va a recordar siempre en medio de las dificultades lo que Jesús dice a sus discípulos: ánimo, no tengan miedo, yo estoy contigo. El Señor está con nosotros, está en nuestro corazón, y el Señor está ahí repitiéndonos sus palabras de aliento y de consuelo para que seamos capaces de levantarnos y de seguir adelante, de luchar en contra de nuestros miedos y dificultades. Y para esto necesitamos hacer lo que hizo Pedro: agarrarnos fuertemente de la mano del Señor, conscientes de ¿qué? De nuestra debilidad. Dejar a un lado el creernos que todo lo podemos, que tenemos la fuerza nosotros para enfrentar los problemas. Pedro solo no pudo seguir caminando sobre las aguas, necesitó de la fuerza de Dios, necesitó de esa mano de Jesús que lo levantó y lo ayudó a seguir caminando. También nosotros necesitamos de la mano de Jesús, esa mano que el Señor nos está tendiendo constantemente en nuestra vida, esa mano de Jesús que está dispuesta ahí para levantarnos, para sostenernos, para guiarnos. Esa mano de Jesús que muchas veces se manifiesta en la mano que nos tiende el hermano que está a nuestro lado. Tengamos confianza también, hermanos, en esa presencia que el Señor nos prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. El Señor siempre está con nosotros. En nuestras dificultades, en nuestras tormentas, Dios está ahí. En los problemas que estamos confrontando hoy, en los que vendrán mañana, el Señor está ahí y no dejará de sonar nunca en nuestros oídos su voz: ánimo, no teman, soy yo. Por eso, cuando tengas el temor de qué va a pasar contigo mañana, con tu trabajo, tiende la mano al Señor, escucha la voz del Señor, descubre la presencia del Señor en tu vida y sigue adelante. Cuando tengas el temor de ver cómo esta sociedad se va hundiendo en la mentira, en la violencia, en la injusticia, clama al Señor, escucha su voz, agarra su mano, descubre su presencia y sigue adelante para tratar de construir un mundo nuevo, una sociedad nueva, un mundo mejor para nuestros hijos. Hermanos, el Señor Jesús está ahí. Él viene a vencer el temor, el miedo de nuestras vidas y de nuestros corazones. Aprendamos a descubrirlo. Igual que hizo Pedro, en medio de ellos clamemos al Señor, digámosle al Señor: Señor, sálvame, que perezco. Y el Señor nos dará la mano y nos levantará para que podamos seguir caminando. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Recen por mí, que yo rezo por ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.